Listo. Mira, esta es una población X y una población Y. ¿Listo? Son dos poblaciones. En esa población tenemos en la población X los 250, en la población Y 50. ¿Verdad? No tiene más movilidad en la población X o Y. No se puede decir eso. Porque la movilidad individual o sea, nunca, eso ya, de ahora en adelante, todo lo que en realidad en la vida no se comparan números absolutos, jamás, porque se pueden equivocar. Entonces, ¿qué nos falta? ¿De dónde vienen esos centrales? ¿Cuál es su población total? Entonces, si yo les pongo, esto procede, esto es total de la población, esos son 1000. Y acá son 100. Entonces, ¿cuál será su tasa? Esta tasa será, si quieren lo calculamos, 200 entre 1000. ¿Sí? Ponemos para multiplicarlo, puede ser por ciento, lo que sea. ¿Sí? Esa es la proporción. Puede ser 0.2, o puede ser 20% o 200%, ¿no es cierto? ¿Y ya cuánto será? Si le pongo esto, entonces, ¿en qué población hay más cantidad de muertos? O sea, más morbilidad de la población de. Entonces, necesitamos aprovechar. Entonces, lo primero es que nunca se comparan valores absolutos. Entonces, ¿qué tenemos que comparar? Tasas. Para eso nos requiere tasas. Pero hay un problema. Se comparan tasas siempre y cuando las predicciones sean similares. Si no son similares, no se puede comparar los tasas. ¿Qué necesitamos? Estandarizar. Y por eso vamos a aprender a estandarizar las tasas. ¿Está claro? Bien, vamos a ver cómo se estandariza una tasa. Miren, aquí tenemos, este es el país A, que tiene este número de defunciones y este número de población total. Y sus tasas son estas, tanto para la población en general como para menores de 15 años, de 15 a 44, de 45 a 64 y más de 60. Entonces, defunciones y población. Lo que quiero es calcular su tasa de mortalidad. ¿Ya? Y en el país B tenemos esto. Igual, sus defunciones, su población y su tasa. ¿Cómo se calcula la tasa de mortalidad? ¿Recuerdan? Número de fallecidos entre la población total por 1000. Entonces eso da 28 y acá da
18. ¿Quién tiene mayor tasa de mortalidad? ¿El país A o el B? El B, ¿no es cierto? Pero siempre es bueno darle una mirada si son poblaciones iguales o no son iguales. ¿Cómo podríamos saber si son iguales o son diferentes? ¿Qué tendríamos que hacer? Pirámide. La pirámide de población, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que hacer la pirámide. Pero con esos datos podemos hacer una pirámide poblacional. No son intervalos iguales. Entonces, para hacer una pirámide necesitamos intervalos de 5 años. Acá no podemos. Es menores de 15, entre 15 y 44, hay 30 años, o sea, no son intervalos. Pero hay un truco para darse cuenta. Es ver qué población es mayor, la de menores de 5 años o la de mayores de 64. Entonces, acá tenemos 19 millones, ¿no es cierto? En menores de 15 años. ¿Y cuántos tenemos en más de 64? 2, ¿no es cierto? Entonces 19 contra 2. Y en esta población, ¿cómo está? Este tiene 24 y este tiene 32. Entonces, ¿cómo es la población la población del país A? Muchos niños y después pocos ancianos. Va en este sentido, como progresivo. ¿Y cómo es en la otra? Pocos niños, pero más viejos. Entonces, por lo tanto, no podemos comparar. Así de simple. Entonces, ¿qué tenemos que estandarizar? ¿Cuál es el primer paso para estandarizar? Es establecer una población estable. Por ejemplo, si yo quiero comparar Arequipa con Huancavelica, ¿serán iguales las poblaciones? No, ¿cierto? Entonces, ¿qué población estándar me puede servir? La población del Perú, en total. ¿Ya? Pero como acá esos son países, con países ya sería mucho tomar la población mundial. Entonces, sumo las dos poblaciones y esa va a ser mi población estándar. ¿Listo? Entonces, el primer paso es sumar las poblaciones. Entonces, miren, lo que he hecho es copiar todo esto. El país A, exactamente igual. Y del país B, también su población. ¿Listo? Acá está su población. Entonces ya tengo, si lo sumo, esa es mi población estándar. Y con esa población voy a calcular todos los datos que necesito. Me olvido de la población individual. Esa es la población total. Bien, entonces ya tengo mi población estándar. Entonces, lo que yo quiero es utilizar sus propias tasas. O sea, 16, 9, 24, 143. O 3, 4.8, 19, 118. Esas tasas no van a variar. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Entonces, esta es la población estándar, ¿no es cierto? Que le he copiado exactamente igual, si ustedes dan cuenta. Aquí. Esto he copiado acá. Esa es la población estándar. Ahora voy a calcular cuántas defunciones habría si es que esa fuera la población de cada uno de los países. Entonces, ustedes tienen que despejar la fórmula. Ahora escriban cómo se calcula la tasa de natalidad, o sea, es igual de defunciones partido población total. Eso es igual aquí a la tasa de natalidad. Ahora, yo quiero despejar, tengo una tasa, tengo una población, necesito calcular las defunciones. Entonces, despejo. Entonces, defunciones es igual a tasa de mortalidad por la población. Y eso es lo que voy a hacer acá. Entonces, miren, esta es población estándar. Estas son las tasas observadas, reales de esta población.
¿no es cierto? 16, 9, exactamente copiado de arriba. Entonces, como para calcular las defunciones tengo que multiplicar, entonces multiplico esto, pues, y me da estas cantidades de defunciones, sí, pensando en que es la población total la estándar, ¿no es cierto? Y entonces sumo y me da toda esta cantidad de defunciones. Pero ¿qué hago en el país B? También utilizo sus tasas, que son diferentes, pero las multiplico también por lo mismo, la población estándar, para que se igualen las dos. Las dos van a tener la misma población para calcular las defunciones, pero una con sus tasas y la otra con sus tasas, pero de la población total. Y me va a dar esta cantidad de defunciones. Entonces ya tengo defunciones esperadas para un país y para el otro. ¿Por qué se dice esperadas? Porque están en función de una población estándar, ya no es su población. Entonces, ¿qué hago luego? Calculo las tasas, ya estandarizadas. Para el país A, ¿cuánto va a ser? El total, hemos dicho que la tasa es igual a defunciones partido a población, ¿no es cierto? Entonces, acá están sus defunciones esperadas y lo pongo acá. ¿Partido cuánto? La población total, la población estándar, y lo multiplico por 1. Y eso me da 32.4. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el otro caso, hago lo mismo. Sus defunciones esperadas partido la población total por 1000, y me da 23.5. Pero ¿cuál era la tasa que calculamos sin estandarizar? 18, y esta 28. Decíamos que el país B tenía más mortalidad que el este, pero al estandarizar la tasa por edad resulta que es al revés. ¿Por qué? Porque la población, mejor dicho, la mortalidad es mayor conforme avanza la edad. Como el país B tiene mucha gente vieja, lógicamente tiene que más muertes, pero no es así pues en toda la población. Entonces cambia, ¿no es cierto? Entonces, la segunda moraleja, ¿cuál es? No se compara valores absolutos, se comparan tasas, pero si las poblaciones son iguales, sí se comparan tasas, pero si no son iguales, es como que ustedes quieran comparar la facultad de medicina con la de enfermería. ¿Será igual? ¿Qué diferencia? De la edad puede ser igual. ¿Cuál será la diferencia? ¿Ah? No, pero eso es igual. ¿Ah? Proporción de varones y enfermería. Entonces, si quisiéramos comparar, ¿qué tendríamos que hacer? Estandarizar por sexo. Ya no por edad, porque son las edades parecidas, sino por... Entonces, tengan mucho cuidado en comparaciones inadecuadas. Por ejemplo, les decía al grupo de Praga. Podemos comparar el rendimiento, la nota del INAM, ¿saben lo que es el INAM? De la Católica con la UNSA, ¿se puede comparar? Sí. ¿Por qué? ¿Son iguales las poblaciones? ¿Ah? Sí, pero la población es igual. Entonces, si yo lo comparo solamente teniendo en consideración el nivel socioeconómico. ¿Cómo es el nivel socioeconómico en la UNSA? ¿Cierto? En la parte de abajo, la clase social C, D, A. O sea, A y A en la UNSA. Clase A, que van en carro, todo. Entonces son 3, 4. Pero la mayoría, la base, es de condiciones socioeconómicas más bajas. ¿Sí? Y en la Católica, ¿cómo se da? Al revés. Entonces no se puede comparar.
Y entonces ustedes me dicen, ¿para qué le he hecho el ENAM? Eso es otro cuento. Yo he sido representante de la Católica cuando se crea el ENAM. ¿Y cuál es el objetivo del ENAM? Es bueno que sepa, porque a veces la gente le salga ahí y ninguno la cabeza. El ENAM se crea con el siguiente objetivo, de saber en cada una de las facultades qué problema tienen de investigar. Entonces, ¿cómo es eso? El primer ENAM, todos dan su examen, etc. Y sacan un promedio de notas a nivel nacional. ¿Cuál es el promedio? ¿No es cierto? ¿Saben cómo se calcula el promedio? Se suma y se divide entre ellos. Digamos que el promedio nacional es 3. Y entonces les llega un sobre, si les llegaba a la universidad, y le decían el promedio de sus alumnos es 12. Entonces que uno puede corregir eso. Estoy por debajo del nivel máximo. Algo está pasando. O de repente le dice que es 14. Muy bien, estoy por encima del nivel. Pero no solo eso, sino que además la nota viene por área. Entonces, un promedio de las notas básicas, una de cirugía, de pediatría, de medicina, de salud pública. Entonces, puede ser que una universidad está por encima del nivel promedio nacional, pero de repente en salud pública tenía 8 en promedio. ¿Qué tiene que hacer esa facultad? Averiguar qué está pasando. De repente el CIO, los profesores, qué sé yo. Entonces, dan mejoras para eso. Eso es el ENAM. No era para comparar. Por ejemplo, comparar Cayetano Heredia con ustedes. ¿Se puede comparar? No se puede. Yo he visto a los alumnos en Cayetano que han estado bien. No sé si se ha cambiado ahora, pero eso era. ¿Conocen dónde queda Cayetano Heredia? La universidad. Queda casi entrando ya el Bono. En el Rima, entre Rima y San Martín de Porras. Si ustedes viven en Miraflores, se demoran 1 hora y media en llegar. Se van a más. ¿Sí? Y entonces los alumnos iban en su carro, cada uno en su carro, llegaba la hora del refrigerio de la mediodía, se iban a su carro, ponían música y sacaban su tablet, y un tabletito estaba ahí, su termo con té, y comían tranquilos y después seguían. Y entonces, esa es la vida. Y la mayoría que se preparaba en esa época para Cayetano, ¿cuál era su intención? Irse a Estados Unidos. Entonces, no se puede comparar, ni siquiera Cayetano con San Marcos. Y si San Marcos le gana a Cayetano, es que esa universidad es muy buena. ¿Por qué? Porque los alumnos que tienen no tienen tantas condiciones buenas como otros. Claro que Cayetano también hay gente que no tiene dinero, pero son pocos. Entonces, cuando las poblaciones, lo que quiero enseñarles es que las poblaciones no se pueden comparar con los hombres. Y entonces, ¿por qué sacan el ranking de universidad? Eso es cuestión de marketing que han presionado las universidades, sobre todo el mundo de las privadas, para decir, no, la UPC, no, miren, ¿dónde estoy yo? Entonces, ¿para qué? Para que más se inscriban en esa universidad, con el fin de ganar más dinero. Pero esa no era la intención. Ni siquiera el segundo, el examen del segundo. El examen del ENAM sirve para el segundo, ¿cierto? Para que diga para hacer el ranking. Ni siquiera eso es correcto, porque eso no era la intención. Claro, si no tienes otra cosa para rankear a tus alumnos, ya puedes usar, pero es imposible. ¿Está claro? Entonces, nunca comparen poblaciones para cualquier aspecto si no son similares. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para comparar las católicas con la UNCE? Estandarizar por su condición socioeconómica. Si las estandarizamos por condición socioeconómica, ahí sí, ¿está claro? Muy bien.
Bien, vamos a ver ahora lo que son pruebas diagnósticas, ¿ya? Cualquier dato que sirva para hacer diagnóstico es una prueba diagnóstica. Por ejemplo, si un paciente tiene fiebre, servirá para el diagnóstico. Si tiene una prueba de ELISA, sirve para el diagnóstico. Pero ¿qué resulta? Que ninguna de las pruebas es 100% exacta. Siempre exacta. Salvo que sea pues ya post-mortem o después de sentir. Entonces, ya vamos a encontrar un tumor, ya estamos seguros que la tenía es importante. Pero estas pruebas, una biopsia, post-mortem, son pruebas invasivas. Que no las hace cualquiera, tienen que ser personal especializado. Pero si yo quiero en un centro de salud sospechar de una enfermedad, no tengo que esperar porque lo tengo. Entonces existe una serie de pruebas que me ayudan a tener el entonces, no es que exista una prueba perfecta. Por eso es que últimamente los nuevos residentes ni siquiera han hecho una buena historia y le están pidiendo al paciente que no se mueva. Entonces, como no encuentran a nadie, le piden una vacuna y le siguen pidiendo a nadie. ¿Por qué? Porque no tienen claro que entonces el médico tiene que empezar a tener criterios y los criterios se hacen base en información. Entonces, cada prueba aporta un poquito para ser un porque no hay una prueba exacta. Bien, entonces vamos a ver cómo es esto. ¿Qué criterio tenemos para las pruebas? Entonces, como he dicho, no hay ninguna prueba que sea completamente exacta. ¿Por qué? Porque las pruebas se enfrentan a tres dificultades. Primera dificultad es que hay variabilidad de la prueba. ¿Qué significa eso? Si yo le tomo en este momento de la hemoglobina y de pronto a media hora lo vuelvo a tomar, ¿va a salir exactamente igual? No. ¿Por qué? Porque lo que te sacan es una muestra. ¿Saben por qué es una muestra de heces, una muestra de sangre, una muestra de suero? No es porque sea aquí, es muestra porque es representativa de todo lo que tenemos. Por ejemplo, si te sale un poquito de sangre y hacen hemoglobina, esa hemoglobina, esa muestra de sangre para calcular la hemoglobina está representando a los 5 litros de sangre que tiene. Entonces, una muestra estadística. Pero entonces, cada muestra que sacamos de la misma persona va a variar. ¿Sí? Porque hay un error en esto. Pero las pruebas mismas, con la misma cantidad de sangre, tomar el mismo momento, también varía un poco, pero varía. Y entonces, este es el primer punto porque las pruebas no son exactas. En segundo lugar, variabilidad de la población de sangre. Por ejemplo, ¿cuánto es el valor de la glucosa en sangre? Entonces, ¿pero por qué 70, 110? Quiere decir que el que tiene 70 es igual que el que tiene 110. Si no, ¿cómo han hecho eso? Lo que hacen es tomar la muestra de sangre a muchas personas que son normales, que no son enfermedad, y establecen el 95% de enfermedad. Entonces, finalmente se va con 95. Entonces queda 2.5 por arriba y 2.5 por abajo, que son normales, pero se ha considerado una 95.
eso hay intervalos, por eso hay un rango. ¿Por qué? Porque todas las personas no tienen el mismo valor. Entonces las personas que siendo sanas tienen valores diferentes. Por eso se hace diferente. El segundo punto, variabilidad de la población. Y después es que es necesario una prueba patrón, una prueba de esta persona sí tiene enfermedad o esta otra no tiene enfermedad. Vamos a preguntar. ¿Se acuerdan de Chagas? ¿Quién sería el que está infectado? ¿Cómo lo muestro? ¿Cuál es el indicador de que está infectado? ¿Qué dice? ¿Cómo sé que una persona, cómo puedo estar seguro que está infectada? ¿Ah? ¿Cómo está segura que una persona tiene tuberculosis? Porque tiene entonces, ¿qué tiene que ver? El cromosoma cruz en sangre. Entonces, si yo le encuentro el cromosoma cruz en sangre, por cualquier medio, eso significa que es un patrón en prueba de oro. No tiene que ver. Pero yo quiero saber de gente que no tiene la enfermedad. ¿Estás seguro que no tiene la enfermedad? Yo sé que no tiene la enfermedad. Porque le hago un examen de sangre y sale negativo. Porque puede ser que la poquita cantidad de negativo. Entonces, ¿qué hago? Me voy al Polo Norte, busco esquimales que nunca en su vida han visto una chirimacha y por lo tanto no pueden estar aquí. Si siempre han vivido ahí, no han viajado, han vivido y sus suelos son completamente. Entonces ya tengo los verdaderos enfermos, los infectados y los verdaderos. Y así puedo hacer para cualquier enfermedad. Esta es la definición de prueba de oro. También se llama el gold standard. Listo, entonces, miren. Aquí voy a tener estos como que estarían infectados con T cruz. Son la prueba de oro que están enfermos y estos que están sanos. Por ejemplo, el cáncer, ¿cómo puedo saber si están enfermos? Porque se hace una biopsia, ¿no? O si no se lo opera, etc. Y los negativos ya es más complicado, ¿no? Entonces, hay que ver que no esté pues enfermo de alguna manera, pruebas, diferentes pruebas, todos son negativos. Ya, estos son sanos y estos son enfermos. Y esta es la prueba que voy a probar para ver qué tan exacta es esa prueba para diagnosticar la enfermedad. Y entonces, ¿qué resultado me va a dar esta prueba? Me va a dar que son positivos o negativos. Por lo tanto, voy a tener 4 posibilidades. A, ¿qué significa A? Número de individuos que están enfermos y que la prueba es positiva. ¿Qué será B? Número de individuos que están sanos y que la prueba es positiva. Entonces, ¿cómo se llaman estos? Falsos positivos. Y aquí la C me va a dar el número de individuos que están enfermos y que la prueba es negativa. Eso es correcto. No es correcto, porque si está enfermo no puede dar. A ver, ¿cómo? Estos son positivos, ¿no es cierto? Y la prueba son enfermos, debe dar positivo. Pero si está enfermo no puede dar negativo. Entonces falsos, negativos. ¿Y estos qué son? Que están sanos y la prueba es negativa, es correcto. Entonces estos dos valores son correctos. Y estos no, son falsos. Y entonces en base a eso yo puedo hacer una serie de cálculos.
Entonces acá tenemos que estos son el total. A más C es el total de enfermos, B más D es el total de sanos, A más B es el total de positivos y C más D el total de negativos. Y entonces, eso es lo que hemos puesto. ¿Qué cosa es la sensibilidad de una prueba? La sensibilidad de la prueba es la capacidad de la prueba para detectar a los que están enfermos. ¿Y cómo los detecta? ¿Cómo una prueba detecta que una persona está enferma? ¿Cómo detectas? ¿Cómo sabes con una prueba si está enfermo? Entonces, es la capacidad de la prueba para detectar a los enfermos. ¿Cómo lo detecta? Saliendo a la prueba. Entonces, ¿qué cosa es sensibilidad? Es la proporción de A, que es A, que están enfermos y es positiva la prueba, del total. Si la prueba sale en el 100%, de los enfermos sale positiva, es una prueba que tiene una sensibilidad de cuánto? De 100%, ¿sí? Pero si me sale, digamos que acá son 100, yo hago la prueba y me salen 90 positivos y 10 negativos, ¿cuál será la sensibilidad de la prueba? 90%, ¿sí? Y la especificidad, ¿qué cosa es? Es la capacidad de la prueba para detectar a quiénes, a los sanos. Entonces, ¿qué tiene que darme la prueba? Negativa en los sanos, pero no siempre, porque hay falsos positivos. Entonces, mira, para calcular la especificidad es D, eso es lo correcto, que salga negativa al lado que esté enfermo, o digo que está sano, entre el total. ¿Listo? Pero ¿qué sucede? La sensibilidad solamente se trabaja con enfermos, ¿no es cierto? Si yo quiero determinar sensibilidad en una prueba, yo tengo que saber si es cáncer y no va a pasar. Y para la especificidad de pero es necesario saber y eso se llama valor predictivo positivo. ¿Y qué es el valor predictivo positivo? Entonces es probabilidad. Es la probabilidad de estar enfermo dado que es positivo. Es decir, por ejemplo, imagínense que usted está en el consultorio y siente un paciente y dice, doctor, he ido al laboratorio, me he hecho hacer un ELISA para sí. Y tengo acá el resultado positivo. Es decir, estoy infectado. ¿Qué le dice? ¿Sí? Si es positivo, debería estar. Pero tiene que borrarse, porque yo lo estoy diciendo que puede ser que no sea cierto. ¿Por qué? Que el valor positivo es okay. Entonces, ¿qué cosa es el valor predictivo positivo? Es la probabilidad de estar enfermo dado que la prueba es positiva. ¿Y cuánto es la prueba positiva? A más B. Entonces es A partido A más B. Y el valor predictivo negativo, ¿qué cosa es? Es la probabilidad de estar sano dado que tiene una prueba negativa. ¿Se dan cuenta? O sea, si viene un paciente y les dice, mire, me he hecho esta prueba y me ha salido negativa, ¿estás seguro que no tiene infección por leche? ¿Se dan cuenta? Eso es valor predictivo negativo. ¿Y la exactitud cuál es de la prueba? La exactitud, ¿qué hemos dicho? ¿Cuál es lo correcto? Esto, ¿y cuál otro? Estos son, porque es falso positivo,
y este es falso negativo, ¿no es cierto? Entonces, A y D, A más D partido en total, todo. Eso es lo exacto de la prueba. Si no tuviéramos ni falso positivo, ni falsos negativos, ¿cuál sería la exactitud de la prueba? 100%. ¿Está claro? Entonces vamos a poner un ejemplo. Este es un ejemplo. Entonces, a ver, dígame, ¿cuál es la sensibilidad de la prueba? Está fácil. 90%. ¿Cuánto? 90%. 90%. ¿Cuál es la especificidad de la prueba? 95%. ¿Y cuál es el valor predictivo de la prueba? El valor predictivo positivo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el valor predictivo de esta prueba? Sería 90 sobre 95. ¿No es cierto? ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 95. Es 94 y tal, ¿no? Para ser exacto. Y el valor predictivo negativo sería 95 de 105. ¿Sí? Bien, eso es lo que se calcula. Entonces acá lo ponemos 90%, especificidad 95%, valor predictivo positivo 94.5% y el valor predictivo negativo 90.4%. Y la exactitud 92.5%. ¿Está claro? Fácil, facilísimo, ¿no es cierto? Pero acá viene un problema. ¿Cuál es la prevalencia de la enfermedad en esta tabla? ¿Saben qué prevalencia? ¿Cuál es la proporción de enfermos en este ejemplo? Muy, 50%. ¿Por qué? Porque hay 50 enfermos y 50 sanos. Entonces la prevalencia es 50. Pero la prevalencia de la enfermedad que yo voy a demostrar será 50% en la población. Entonces, puede ser de repente más, puede ser generalmente menos. Esto influye en el cálculo de la sensibilidad. Influye en el cálculo de la sensibilidad. No influye. ¿Por qué? Miren, entonces, ¿qué hemos dicho de la sensibilidad? Solo trabajas con enfermos, y acá estamos viendo proporción de enfermos y sanos. No tiene nada que ver. La especificidad va a variar, no. El valor predictivo positivo va a variar, es. Porque es decir, relaciona la proporción de enfermos. Entonces, eso es. Entonces, a ver, este ejercicio, hay un ejercicio que les he dejado en los grupos. Lo vamos a hacer porque no todos creo que han hecho. Vamos a utilizar entonces. ¿Estos ejercicios son propios? Con estos mismos datos. ¿Qué van a hacer? Poner. Entonces acá yo voy a poner enfermo, ¿no es cierto? Esta es la prueba positiva. Entonces, vamos a trabajar con los mismos datos, ¿ya? Solo vamos a cambiar la prevalencia.
Por ejemplo, ¿cuánto era la sensibilidad? Sensibilidad igual, ¿cuánto era? 90%. ¿Sí? A ver. La especificidad. Especificidad. ¿Cuánto era? 95. El valor predictivo positivo. ¿Cuánto era? 94.7. Con este no vamos a trabajar para conocer. Entonces, ¿cuánto hemos dicho? A ver, por ejemplo, no vamos a trabajar con una prevalencia del 50%. Trabajemos con una prevalencia del 5%. ¿No? 5%. Entonces yo puedo armar mi tablita fácilmente. Y entonces, ¿qué voy a poner aquí? Total. Y acá también tengo que poner total. Entonces, digamos que voy a trabajar con 100, ¿ya? Para que sea más fácil. 100. ¿Cuántos estarán enfermos? ¿Cuántos enfermos pocos? ¿Ah? 5. ¿Qué hemos dicho? Una prevalencia del 5%. Entonces acá pongo total 5, ¿cierto? ¿Y cuántos años? ¿Ah? 95. ¿Están entendiendo todos? Listo. Entonces, si la sensibilidad y la especificidad no se alteran, ¿cuánto tendré que poner acá? Sería el 90%, pero el 90% ya no de 100, de 5. Entonces, ¿cómo es el 90% de 5? ¿Ves? A ver, ¿sí? Entonces, ¿está bien? 4 puntos. ¿Y entonces cuántos negativos va a tener? 0.5. Y sanos, ¿cuántos sanos negativos habrá? ¿Cuánto era? La especificidad era 95%. ¿Cuánto es el 95 de 95? 90. 1. Si tengo 90.5 ahí, ¿cuántos positivos, falsos positivos habrá? 4 puntos. Entonces, ¿cuántos positivos va a tener en total? Entonces, lo que tengo que hacer es sumar, ¿no es cierto? Sumo este más 9.25. ¿Está claro? Entonces, si tengo 9.25, ¿cuánto será el valor predictivo positivo? Pero vamos a poner el verdadero valor predictivo positivo. ¿Cierto? ¿Cuánto va a ser?
¿cuánto va a ser este valor? Será probabilidad de estar enfermo de todos los positivos. Entonces, ¿acá cuánto es? Así. Pongo estos, partido cuánto? 9.20. Si lo pongo en porcentaje, ¿cuánto será? 48.6%. ¿Se dieron cuenta? A ver, de repente no me han escuchado nosotros. Entonces, ¿qué es lo que es? Mantengo la sensibilidad y la flexibilidad. Eso no va a variar, porque es la misma prueba que estoy haciendo. Es importante. Pero estoy cambiando la proporción de mujeres. Y en la primera tabla, ¿cuánto es esa proporción? 50%. Mujeres, 50%. Pero eso no es real de la proporción donde voy a buscar esta cosa. Entonces, si me voy a buscar el 5%, entonces, ¿cómo es la proporción? 95 años y 5%. Pero como la sensibilidad no se altera, sigue siendo el 90%. Por eso saco el 90% de 5%. Y la especificidad más todo se altera. Por lo tanto, saco el 25%. Entonces ya tengo los valores aquí, 4.5 y 4. Lo sumo. ¿Para qué sumo? Para tener el total de positivo. Y me sale 9.1. Y entonces el valor predictivo positivo que es la probabilidad de estar enfermo sobre todos los positivos. Entonces, ¿cuáles son los enfermos? 4.5 sobre el total de 9.1. Y ese es el valor predictivo positivo que es el 48. Si comparamos ese valor predictivo positivo con el anterior, entonces, ¿qué pasa con esa prueba cuando la prevalencia es muy baja? ¿Qué nos dice? Es decir, la probabilidad es 50%. ¿Cuál es la probabilidad de estar enfermo? Entonces las pruebas tienen que saber utilizarse y los fabricantes tienen que hacer pruebas que tengan que ver con las prevalencias aproximadas en la población mundial. Entonces, esto ha hecho que la inteligencia artificial es muy fuerte. Hace 25 años ya había un programa para hacer diagnósticos. Uno le ponía los datos del paciente y le decía, tiene la probabilidad, su paciente tiene la probabilidad de tener tal enfermedad, tal probabilidad, otra enfermedad, tal probabilidad. Pero ¿por qué fallaba? Esto es lo más importante. ¿Por qué fallaban estas pruebas? Porque la prevalencia de la enfermedad cambia en todo. Será la misma prevalencia la de tuberculosis en Estados Unidos, en Europa, que acá. Y aún así, aquí en Haití, la prevalencia de tuberculosis se ve igual a los que acuden al hospital de Nueva York, con los que acuden a Turín, los que acuden a la clínica de Haití, a los que van a la clínica central. Entonces, cada población se hace cada vez más pequeña con prevalencia diferente. Entonces, por eso es que empieza a fallar este cálculo de enfermedad. Porque tampoco es igual la prevalencia de ustedes que de uno, o que a un anciano. ¿Sí o no? Todo cambia. Entonces, hay una serie de factores que hacen cambiar esta prevalencia. Y si la prevalencia cambia, el valor positivo cambia. ¿Sí? Esto era lo de pruebas de ¿alguna pregunta?
Solamente vamos a ver la parte teórica, porque después vamos a hacer ya con datos reales. Entonces vamos a ver lo que es el análisis de la situación de salud. No sé quién se está confesando por ahí. Espere, para la próxima semana sí, confiesa. Bien, vamos a ver el análisis de la situación. Es decir, que si ustedes son ministros de salud, tienen que tener un análisis de la situación de salud para poder tomar decisiones. Pero si Roel los contrata diferentes nacionales, tienen que conocer gracias por la situación de salud. Pero si van a trabajar aquí a Valle, en el centro de salud, tienen que hacer gracias de claro. ¿Por qué? Porque no se puede tomar decisiones sin una buena información de cómo se puede hacer. ¿Cómo voy a instalar un programa, por decir, de control de niños sanos en una población que no es un niño? ¿O cómo voy a hacer un programa de atención arterial sin nadie tiene hipertensión arterial? Entonces es necesario tener un análisis de la situación de salud del área donde esté trabajando. Y esa es la obligación del médico. Entonces vamos a ver cómo se hace este análisis. Primero, ¿por qué tenemos que hacer el ASIS? En parte ya hemos dicho, se toca tener información. Pero ¿cuáles son los problemas que hay en la población que obligan a hacer el ASIS? En primer lugar, la inequidad. Porque si yo tengo, si todos los departamentos, las regiones eran iguales, y tengo el análisis de situación de salud de Perú, funciona para todos. ¿No es cierto? Hay inequidad en salud, en educación, en todo. Es lo mismo comparar Lima con Lima, son totalmente diferentes. Entonces, los diferentes programas. Por eso que las instituciones generales tienen que adaptarse a la región mexicana. Entonces, hay inequidad. Pero además hay ineficiencia. ¿Qué significa ineficiencia? Que para hacer cualquier inversión del Estado, hacer un apoyo, resulta que se gasta mucho dinero, ¿no es cierto? Por la ineficiencia de la gestión. Y además de otros factores. Por ejemplo, digamos que tú vas a ser traumatólogo y necesitas una sierra para hacer una amputación. Vas a la ferretería de esquinas y cuesta 100 soles. Pero si pides a logística del hospital que te haga el presupuesto cuánto cuesta, cuesta 1.000 soles. ¿Por qué? ¿Por qué tanta diferencia? Porque el Estado solo compra a los proveedores. O sea, cualquiera no puede ser. La ferretería de esquinas no es proveedor del Estado. Por lo tanto, no puede vender el Estado. Ese es un factor. Otro factor que es ineficiente. Y además porque las empresas son proveedoras del Estado dicen, yo le vendo al Estado ese precio porque me va a pagar después de 10 meses después de un año. No me pagan dinero. Entonces hay varios factores que hacen que todo lo que se invierte en un país tenga mucha ineficiencia. Bien, entonces, y hay el otro punto que falta de ningún país, por más rico que sea, tiene el dinero para hacer todo el país. Entonces, si uno no tiene dinero para todo, ¿qué hace? Tiene que lo máximo. No puedo comprar eso,
pero para decidir eso, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo haces? ¿No? Entonces, esta priorización es importante que se hace mediante clases. ¿Qué variables comprende este ASIS? Variables demográficas, sociales, económicas y epidemiológicas. Entonces, demográficas y epidemiológicas es nuestro negocio, ¿no es cierto? Sociales y económicas las vemos tangencialmente, no es nuestro negocio. Entonces, ¿qué es el ASIS? Metodología estandarizada para conocer los problemas de salud, así como sus determinantes y condiciones. Esto es que se llama para una determinada área, una determinada región. Y veamos cómo funciona este ASIS y la gestión en salud. La gestión en salud es un proceso dinámico y ¿qué necesita para hacerse una buena gestión? Información. ¿Quién le da la información? El ASIS. Pero el ASIS no es asesor. A nivel nacional existe una oficina de educación. El ministro no va a hacer va a ser la oficina de educación. El Seguro Social es la oficina de educación, no le llama inteligencia sanitaria. Y esta inteligencia sanitaria a través de la CIS va a conseguir información útil para que en cada momento pueda tomarse decisiones de gestión. Bien. ¿Cuáles son los componentes de la CIS? Son tres. Uno es el análisis. Acá he puesto situación de salud porque así lo dice la guía del ministerio. Pero en realidad es el análisis del proceso salud enfermedad. Entonces, esta es una guía especialmente para ver eso. ¿Y qué es lo que va a ver principalmente? Morbilidad y mortalidad. ¿Ya? Eso es el análisis del proceso salud enfermedad. Mortalidad y morbilidad. ¿Qué es morbilidad? Todas las enfermedades que existen en una región. Y la mortalidad es la muerte de diferentes niveles, mortalidad infantil, etc. Para eso hemos hecho demografía. El análisis de los factores condicionantes. ¿Qué factores condicionan la salud? Son muchos, pero los más importantes: nutrición, saneamiento, educación. Y finalmente, análisis de la respuesta social. ¿Qué es la respuesta social? ¿Quién es responsable de la salud de la población? El Estado, a través de nosotros. Entonces, todo lo que haga el Ministerio de Salud en favor de la salud de la población es la respuesta social a nivel del Estado antes de que podamos usar. Entonces, eso, por ejemplo, se construye hospitales, si construye los centros de salud, o si contrata más médicos, esa es la respuesta social que debe estar dentro de los problemas de salud. Entonces tenemos tres componentes. Entonces por ello es que hay una guía. Esto es un documento estandarizado que se utiliza. Una guía para el análisis de los factores condicionantes, demográficos, socioeconómicos, etc. Guía del análisis del proceso de salud y enfermedad, mortalidad, movilidad. Guía para el análisis de la respuesta social, qué programas, servicios de salud existen. Y finalmente hay una guía para integrar todos estos componentes en uno solo. Hay dos factores que tenemos que saber antes de empezar el ASIS. Uno, ¿con qué población hay que trabajar? La idea es, si ustedes trabajan con una población brillante, va a haber qué cosa.
brechas que no se pueden salvar. Por ejemplo, si yo calculo el promedio con un valor en una población, ¿qué significa? Es un valor referencial, pero hay gente que tiene poco y hay gente que poco, nada. Por ejemplo, nuevamente vamos al ejemplo, Lima con Medellín. Si hacemos un promedio, está bien, pero ese promedio incluso lo supera Lima, pero en el caso de Lima está por debajo de esa gente. Entonces, no es igual. Entonces, la unidad poblacional tiene que ser más o menos oportuna para poder trabajar el problema. ¿Y de dónde sacamos esta información? Censos de población, ¿no es cierto? Los censos que se hacen, que los hace el INEI o ENAO. ¿Qué es ENAO? Es la encuesta nacional de hogares, que también es muy útil en muchos datos. Censos locales, información de otros sectores, CENAMI. ¿Qué es el CENAMI? Es el que nos dice si va a llover hoy día o no va a llover. Es que CENAMI se desprestigió mucho, porque antes, ¿saben cómo calculaba si iba a llover o no hoy día? Era estadística. Entonces tenían el dato, hoy día ¿qué es? 10 de abril. Sí. Entonces veían 10 años atrás cómo fue el 10 de abril, si había llovido o no había llovido. Entonces digamos que un año llovió el 10 de abril. Entonces les ponen probabilidad de lluvias para hoy día. ¿Cuánto sería? El 10%, uno de 10. ¿Sí? Y así se acaba. Pero ahora ya no, ahora lo hacen en base al satélite, que mide presiones, vientos, etcétera. Ya es por eso más exacto. Bueno, pero todos estos datos nos sirven para hacer cosas. El otro tema de la población es cuál es el enfoque que va a dar, cuál va a ser la metodología económica. Y es el enfoque del ciclo de vida. Es el que más se ajusta a los problemas de salud. ¿Por qué? Porque un recién nacido, a un neonato, tiene características propias para la salud, tiene características propias para el niño. Un embarazado también es totalmente diferente. O periodo neonatal temprano, periodo neonatal en general en infancia, preescolar, etc. Entonces los grupos son importantes para tomar decisiones. Por ejemplo, si yo quiero disminuir la tasa de mortalidad infantil, ¿qué tengo que hacer? Preocuparme y decir, entender el control de los años, empezaría a producir más neonatólogos, etc. Si yo quiero ver a las embarazadas, yo quiero ver control prenatal, una serie. Entonces, el enfoque del ciclo de vida es importante. Luego vamos a ver cuáles son los principios del ciclo de vida. ¿Por qué utilizamos el ciclo de vida para trabajar el ASIS? Por estos principios. En primer lugar, que dice la intervención tiene un impacto acumulativo. Quiere decir, si un niño durante el primer año no se alimenta bien, ¿cómo va a ser ese niño mayor? Va a tener una serie de problemas de salud física y mental. Entonces se va acumulando los años cuando el niño tiene problemas de salud, de alimentación, etc. En segundo lugar, las intervenciones prioritarias son necesarias para mantener el impacto en el estado de salud. ¿Qué es el impacto? Es como mejora la salud. Para eso hay interés. Pero si
Si trabajo con los prioritarios, quiere decir que son los más importantes. Eso es lo que va a aumentar. Si trabajo con los menos importantes, no va a modificarse la salud para nada. Tercero, las intervenciones en una generación acarrea beneficios a las generaciones sucesivas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el nivel de educación de la madre tiene que ver con el niño, con el chiquito, y hay estudios. De acuerdo al nivel de educación de la madre, es el porcentaje de diarreas anuales que tiene. Entre mejor educación de la madre, menor cantidad de diarrea. Porque tú sabes que tienes que lavarse las manos, pero una persona que no tiene educación no sabe eso. Sus hijos están enfermos. Y además, el enfoque facilita la identificación de riesgos familiares, porque si yo voy a una familia y digo, a ver, ¿cuántas embarazadas hay? ¿O cuántos niños hay? Rápido sé qué problemas tiene esta familia. Bien, entonces, ¿qué grupos vamos a estudiar para determinar los factores condicionantes? Tres grupos: el entorno geográfico, la población, la educación y el nivel socioeconómico. Estos factores son decisivos para la salud de una población, por eso tenemos que considerarlos. Vamos a ver el entorno geográfico. ¿Cuál es la variable? Hay varias variables. Superficie territorial. No es lo mismo tener un área pequeña, como por ejemplo Moquegua, ¿cierto? Tiene buena salud, Tacna, porque es más o menos homogéneo, tiene un poco de sierra, pero no es tan alta, y es pequeño, entonces fácil de manejar. Entonces es importante tener esa. ¿Y cuál es el indicador? Extensión en kilómetros cuadrados. Otros factores: ubicación, ¿cierto? Por ejemplo, la altitud es importante para la salud de la persona. Los que viven a nivel del mar y los que viven a 4.000 metros, entonces eso hay que considerar. Las referencias: ciudad de desembocadura, tiempo de llegada a la ciudad de desembocadura. ¿Qué quiere decir desembocadura? A la ciudad que ya tiene todos los recursos de salud. Por ejemplo, Arequipa sí tiene hospitales, tiene todo. Entonces, si vienen de Camaná, de Castilla, ¿cuál es la ciudad de desembocadura? Hay que ver cuánto demora. Aquí no es mucho, pero en otros lugares sí es importante. En selva, sobre todo, es muy importante. El porcentaje de zona urbana, la topografía, si hay accidentes geográficos, el clima, meses de estacionalidad, temperatura, humedad, nivel de biodiversidad. Todo eso tenemos que saber. Sería importante saber el clima. Por ejemplo, si tú eres gerente o directora del hospital de Yenomaga, ¿qué época viene ahora? Mayo ya empezamos, ¿cierto? Invierno. Entonces, ¿qué tienes que proveer para el consultorio de pediatría, sobre todo? Nebulizadores, ¿no? Antibióticos, jarabes para tos, etc. Eso tienes que estudiar. No te puede faltar. Incluso se tiene que cambiar el rol de los, poner más pediatras, porque se van a necesitar más turnos. Entonces es importante todos estos datos. Veamos a la población. Esto ya lo hemos estudiado en exceso. Población total, grupos especiales, sexo, crecimiento, peculiar, natalidad, mortalidad. Todos estos datos que hemos estudiado tienen que ir en lo que corresponde a población en el acceso. Pero estos datos no son de Perú. Si yo estoy haciendo la CIS de Arequipa, será datos de Arequipa. Educación. ¿Qué indicadores tenemos para educación? ¿Qué variables? El alfabetismo. Pero el indicador es negativo, analfabetismo, para medir la escolaridad. Y aquí es interesante ver. Escolaridad, promedio de escolaridad de la mujer. ¿Por qué es importante saber
en promedio de escolaridad de la mujer. Ya lo hemos visto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque más educación, mejor salud para los niños. Entonces, pero también dice años promedio de escolaridad del jefe de la familia. ¿Quién es el jefe de la familia? ¿Por qué? ¿Ah? No tengo. A ver, ¿quién tiene papá y mamá? ¿Quién es el jefe de la familia? Tu papá. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Porque tiene más sueldo? No necesariamente. ¿Ah? Una figura paterna. Para saber mi país, ¿qué necesitamos? El jefe de la familia es el que toma decisiones. Por ejemplo, digamos que es cumpleaños de los papás. Va ya este fin de semana en cumpleaños, va a comprar 10 cajas de cerveza. Cuando empezamos entonces su mamá dice, oh, ¿para qué tienes que gastar ese dinero en cerveza? ¿Por qué no lo gastamos en leche para los niños? O para otra cosa. Entonces, al final, aunque se imponga, ese es el jefe. ¿Sí o no? Entonces, es importante. Más de la jefa, creo. Sí, ¿no es cierto? Ponte que te casas tú con un futbolista que apenas ha terminado de hacer el lugar. ¿Quién tiene que ser el jefe de la familia? Tú puedes, porque tú tomas mejores decisiones, ¿no es cierto?, que un futbolista. ¿Sí o no? Jugará con un bien en la cancha, puede tener mucho dinero, pero no tiene la educación necesaria para manejar correctamente. Y si él toma decisiones, es la familia de él. Y salud de él. ¿Está claro? Pero de repente está bien. Ahora, te lo convences a la Bien, nivel socioeconómico también es importante. El nivel socioeconómico se mide por estas variables: pobreza, acceso a los servicios de salud, el trabajo, la etnia y celebraciones sociales y religiosas. Entonces, de pobreza, ¿cuál es el indicador? El porcentaje de hogares en pobreza. ¿Quiénes están en pobreza? Que tienen al menos una necesidad básica insatisfecha. Por ejemplo, la falta de sal. Tiene luz, pero no tiene sal. No tiene, compra el agua, etc. Y porcentaje de hogares en extrema pobreza quiere decir que tienen al menos dos necesidades básicas insatisfechas. Pero también puede ser monetario. Acceso a los servicios básicos, ya sabemos. Trabajo. ¿Cuáles son los trabajos? Si es una población eminentemente minera, tendrá un tipo de enfermedad que es diferente si son agricultores. O si son zona urbana, comercio, etc. Cada uno tiene su tipo. Por eso hay que poner el listado de todo eso. Las etnias también es importante, sobre todo en selva, ¿no? Y celebraciones sociales y religiosas. ¿Qué tiene que ver con el racismo? ¿Qué dice? ¿Qué tendrá que ver? Por ejemplo, el 2 de febrero, ¿qué cosa es? El 2 de febrero. Todos ¿y qué hay en esa fiesta? Entonces es una celebración. Entonces, si tú trabajas en esa zona, ¿qué problemas de salud vas a tener en esos días? Alcoholismo agudo, intoxicaciones, agresiones, traumatismos, accidentes, etc. Y 9 meses después, entonces, es importante la celebración. ¿Sí o no?
El paciente fregó su tratamiento, por eso. Pero yo siento un ruido toda la clase, desde que no se sabe. El que no quiere venir, yo le estamos diciendo. Entonces, si yo voy a venir a la clase a conversar toda la tarde, mejor empezamos a conversar. No, ¿sí o no? No perturbo ni a ustedes ni a mí. ¿Listo? Entonces, esto es socioeconómico. Y con esto terminaríamos lo que es factores condicionantes. Pero de todos estos factores que hemos visto, de todas las variables, con sus indicadores, tenemos que buscar los que son más importantes de cada cosa. No podemos poner en el ASIS todos y analizar todos los indicadores. Tengo que ver los más importantes para hacer cálculo. Porque este es cálculo matemático, es completamente real, preciso. Entonces, tengo que buscar indicadores trazadores. Entonces, ¿qué es un indicador trazador? Son los indicadores que te van a trazar cómo es estos factores condicionantes en esa población. Entonces, por ejemplo, tengo altitud, densidad poblacional, la ruralidad, el nivel de lluvias, la edad menor de 1 año, y 1 o 4 años, el número de gestantes. Como veis, no estoy poniendo a todos las características, todos los indicadores, solamente los más importantes. Y tasa de crecimiento, tasa de natalitismo, años de escolaridad de la mujer, años de escolaridad de jefe de familia, porcentajes de hogares con pobreza y con extrema pobreza. Esos son indicadores trazadores de los factores. Esto ya es metodología, lo vamos a ver. Esto también es cómo se va haciendo los indicadores trazadores, la ponderación, y después se hace todo el tema. Vamos al otro tema, análisis de la respuesta social. ¿Qué significa el análisis de la respuesta social? ¿Qué brinda el Estado para la salud? Entonces tenemos que hacer una descripción de la oferta, lo que tenemos. Luego hay que evaluar si esa oferta es adecuada o no. Hay criterios para evaluar, ¿no es cierto? ¿Cómo podrías evaluar si te estoy enseñando? Con mi nota yo te evalúo con nota, pero tú me evalúas con la encuesta de satisfacción que le haces, ¿no es cierto? Entonces es una forma de evaluar. Acá también evaluamos la oferta. Podemos preguntarle a los usuarios, ¿está contenta con el servicio médico general? ¿Le atiende bien? ¿Le soluciona su problema? Entonces es la manera de evaluar una atención médica. Entonces, esa es la evaluación. ¿Y de qué manera podemos optimizar esto? Por ejemplo, descripción de la oferta. Vamos a ver la percepción de los usuarios. Miren, entonces es importante la percepción de los usuarios. Opinión general, demandas de mejora, pertinencia sobre las necesidades de salud, integración con la comunidad. Hace muchos años hicimos en el gobierno regional, bueno, no soy mucho de política, pero participaba de la Católica en el Consejo Regional y el Consejo Regional de Salud integraba a todos los sectores correspondientes a la Secretaría de Medicina tiene esa representación. Entonces, que se llama, hicimos una encuesta. Estoy recordando porque dediqué todo esto del doctor Ismael Bermejo. ¿Alguien te ha pasado? Sí, se trabaja en la región. Es muy amigo, muy inteligente. Realmente se ha perdido en salud en general. El tema es que, ¿saben qué es que hicimos? Una encuesta de las necesidades de salud a todo el mundo. Entonces, ¿qué consistía esta encuesta? Que preparamos, es un trabajo, preparamos una encuesta y se la dimos a los centros de salud.
cada centro de salud tenía que encargarse de encuestar a la población qué necesidades de salud tenía, para ver si la morbilidad que se registra con el GIS, con el CIS, ¿verdad? Con esta hojita con GIS, que es la hoja de información que llenan todos los médicos qué enfermedades han diagnosticado. Entonces, queríamos saber si eso era, digamos, comparable con las necesidades propias de la. Y entonces lo que nos llamó la atención es que en la Unión, que es una provincia de nosotros, ¿saben cuál era la necesidad más importante de acuerdo a esta encuesta? ¿Qué creen? Es una zona de altura, etc. ¿Qué problema de salud era el que más les afectaba? ¿Qué es? ¿Ah? Influenza puede ser. ¿Qué más? Y acá en una zona, es uno de las provincias más pobres. Anemia puede ser, desnutrición, diarrea. No, la primera necesidad básica, ¿saben cuál era? Alcoholismo. Porque es una zona que hay mucho alcoholismo. Y el alcoholismo trae pobreza, trae maltrato a la mujer, etc. Entonces todos se quejaban y que había muchos factores enfermos, no hay gente que tomaba después de fin de semana, alcohol. Era el problema de salud más importante en esta. Pero si vamos a los registros, no figura el alcoholismo como problema de salud. Tiene que ser diferente. Entonces es necesario tener la opinión de estos usuarios. Análisis, seguimos con la descripción de la oferta. Creo que hay que dar. Vamos a continuar. Bien, todos ya saben el examen. Es el martes a las 7 de la noche. Me han puesto en el TSM. No sé qué es TSM. Torre Central. Entonces, en la Torre Central. Nos vemos con anticipación. Ya les he enviado en qué clase estoy. Pero no figura el grupo de mañana viernes en la sección F, porque son pocos. Y como creo que estas salas son de 80, entonces entran sobrados ustedes y va a quedar espacio para asignar a los de la sección. Entonces ya saben,